los que nos están viendo, que se están conectando en esta hora, jóvenes, damas, varones, niños y todos aquellos que nos están sintonizando en este momento. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Manantial de Vida que se llama Raíces de Fe. Un lugar donde estaremos conversando sobre diversos temas y en base a qué nos dice la palabra. El día de hoy tenemos el primer tema que le va a dar pie a todo este programa. Y queremos empezar con algo muy importante que es la identidad. Para esto tengo hoy día invitados muy especiales que van a estar aquí conversando conmigo en este rato. Primero quiero saludar aquí a mi hermano Juan Carlos. ¿Cómo está mi hermano? Hola hermana, bien, gracias a Dios. Muy contento de poder estar en este programa. Sé que eso va a ser un programa de mucha edificación. Es un tema que es muy bueno, que afirma, ¿cierto?, las bases de un cristiano. Y así que nada, solo empezar, ¿no? Saber que Dios hará en este día algo hermoso y los que nos están escuchando, va a ser para ustedes un hermoso programa también. Sí, y tenemos también hoy día una invitada internacional que trajimos del extranjero, sí. Que viene también a compartir con nosotros hoy día este tema. Aquí está mi hermana Yerusa. ¿Cómo está mi hermana? Bien, hermana Javiera, un saludo también a todos los que nos están viendo, que se están sumando al programa, a este primer programa. Como decía el hermano Juan Carlos, un muy buen tema, ¿cierto? Que toca, ¿cierto?, todas las edades, porque habla acerca de nuestra identidad en Cristo, y ahí también el Señor nos va a ir dando palabra para también nosotros ir posicionándonos quiénes somos en el Señor a través de su palabra. Así que contenta de estar acá. Lo que más tenemos es palabra. Bueno, recordarles también que pueden ir dejando sus comentarios a medida que va avanzando la transmisión ahí donde nos estén viendo. Pues si nos están viendo de YouTube, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los programas que vamos a estar subiendo. Y pueden ir dejando sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, y vamos a estar ahí atentos también. Pueden escribir también al WhatsApp de la iglesia que va a aparecer en pantalla para que ustedes ahí lo anoten, y si quieren mandar alguna pregunta o algo que podamos responder más adelante, quizá en otro programa, también sean libres de hacer. Bueno, hoy día, como decía el ayer, lo que más tenemos es palabra. Lo que más tenemos es palabra, porque cuando hablamos de la identidad, ¿cierto? Son muchas cosas que podemos decir que somos en Cristo. Y la primera palabra que me gustaría leer, que está en Primera de Pedro 2, 9a, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo primero que somos es escogido. Y aquí me gustaría yo empezar contando una historia. Para los que no me conocen, si es que están viendo, yo llegué cuando estaba muy chiquitita a la iglesia, con muchos problemas como de autoestima, porque un quiebre familiar súper fuerte. Bueno, aquí algunos saben la historia. Y lo primero que me impactó de Dios es que yo sentí que me veía. Y me sentí tan especial. Yo creo que para las mujeres sobre todo es como súper importante sentirse especiales, sentirse como escogida, sentirse como vista. Y a mí me acuerdo que sí, llegué de 8 años y lo que más me impactó fue eso, que yo me sentí como escogida por Dios. Sentí que Dios me miraba cuando me dijeron, Dios te ama. Y yo dije, wow, Dios, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, me ama, me ve. Para mí fue algo súper impactante. Yo no sé si ¿les pasó algo así en su momento? Amén. Sí, bueno, así como la hermana Javiera contaba ahí su historia, este es uno de los puntos donde yo creo que quizás lo he mencionado en algún momento, lo he comentado también. Es distinto cuando tú te sabes escogido y visto por Dios, a cuando uno piensa que es como que llegó así como que de casualidad. Claro. Dios te encontró. Claro, como, sí. Porque en mi caso, por ejemplo, a mí me invitó mi esposo, el que en ese momento no era mi esposo, pero me invitó mi esposo. Y cuando yo llegué, yo siempre veía que habían testimonios como de personas que llegaban con familias destruidas, con problemas, y yo llegué creyendo que no tenía ningún problema. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor por mucho tiempo yo estuve así, a lo mejor yo llegué porque me invitó a alguien. Pero llegó un punto, así como decía la hermana Javiera, en el que el Señor me dijo, no, yo te escogí. Y me habló de esa palabra que dice que yo te escogí, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y ahí yo me agarré de esa palabra y yo dije, no, a mí Dios me escogió. Quizás me pudo invitar cualquier persona, pero Dios pensó en mí a través de esa invitación, o sea, no fue casualidad. Así que eso, es maravilloso cuando uno se da cuenta que Dios te tomó. Sí, ¿Sabe qué? Yo recordaba, disculpen, recordaba cuando
cuando Jesús va y Él escoge a sus discípulos. Po. Generalmente los discípulos buscaban a sus maestros y querían ser discípulos de alguno, pero Jesús buscó a sus discípulos, Él los escogió. Y creo que somos bendecidos por eso. Muchas veces, y cuando recién llegamos, le sacamos el quite. Yo decía, no, me hablaban de Dios y trataba de sacarle el quite. Pero llega un momento, la palabra dice que con cuerdas de amor Él nos atrae. Así que con muchas situaciones familiares, como decía nuestra hermana Yeru, llegué y fui conociendo el amor de Dios. Fui conociendo lo que Él había hecho por mí. Y fueron cayendo tantas mentiras también, que estaban en nuestra vida. Así que la identidad y saber que Dios nos escogió es súper, súper potente para uno. Yo me acordaba cuando, siempre que veo esta palabra como escogido, o como que te ve, como me imagino como cuando en las películas, no sé, algún famoso se fija en alguien entre la multitud, porque habiendo tanta gente ahí, es como justo te miró a ti, se fijó en ti. Quizás eso pasa más en las películas románticas, pero así me lo imagino, porque Dios, siendo el creador, como les decía, del cielo, de la tierra, el ser más grande que existe, pensar que nos escogió desde antes, pues Jeremías lo dice, que desde antes del vientre Él ya nos vio. A mí, ¿saben qué? Me pasó algo. Yo llevo, bueno, mi familia siempre fue católica, yo soy el único cristiano, pero hace muy poco, yo llevo 18 años en el Evangelio, aproximadamente, y el año pasado mis papás estaban de aniversario de matrimonio, cumplían 50 años, y algo que me sorprendió, estábamos ahí en la ceremonia, y mi mamá dijo, yo cuando mis hijos eran pequeños, le ofrecía a uno de mis hijos a Dios para que le sirviera. Y yo no lo sabía. Nunca lo había escuchado y eso me tocó fuerte porque nosotros somos 5. Y ninguno más ha buscado al Señor, pues ninguno más sigue a Dios. Entonces saber que Él me escogió a mí fue algo muy fuerte. Sí, a mí igual me pasa porque yo también tengo hermanos. Pues, y en este momento, y por gracia del Señor, soy la única que está sirviendo. Entonces uno dice, podría haber sido cualquiera de ellos. Pues. Podría haber sido mi primo, podría haber sido mi compañero del colegio, pero fui yo, fuiste tú. Es realmente impresionante pensar en eso y hay muchas cosas que a uno después le calzan, de que hay muchas cosas que uno se da cuenta que no pasaron por casualidad y de hecho uno llega aquí o a cualquier iglesia y uno se escucha siempre con historia de que no, a mí justo una vecina me llevó o justo mi abuela siempre oraba por mí o como dice mi hermano, mi mamá me dedicó sin yo saberlo. Entonces uno se da cuenta de que Dios desde el inicio trazó un plan para poder acercarse a nosotros. Y así con cada uno, y así si hay alguno que todavía no le conoce, es lo mismo, es un plan que está trazado desde el inicio para poder acercarnos a nuestro Creador. Y me gusta mucho esta palabra, que somos escogidos. También quiero leer una palabra que está en Jeremías 31:3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y este punto es que somos amados. Somos amados. Bueno, aquí mis dos hermanos están casados. Sí. De alguna forma conocen lo que es el amor de pareja, ¿cierto? Pero yo creo que aquí los dos pueden concordar en que no existe mejor amor que el amor de Dios. Sí. Yo creo que es como estos dos puntos que hemos estado viendo ahora son como primordiales para uno poder, siempre yo pienso cuando uno recién se conoce al Señor, cuando uno se convierte, uno es como que nace de nuevo, ¿cierto? Y sí. Es como que todo lo tiene que aprender de nuevo. Y una de las cosas es empezar a tener, es como yo soy esta nueva criatura que Dios me dice. ¿Quién es mi papá? ¿Cómo soy yo ahora? ¿Cómo soy? Y lo primero, el ser escogido, ¿cierto? Es como importante para que uno sepa que no somos casualidad. Es como cuando los niños los papás les dicen de repente, no, tú naciste así como por si acaso. Pero en realidad saber que Dios pensó en ti y pensó en ti para amarte, para salvarte, para ir a rescatarte, a uno ya le muestra que Dios nos ama y que somos amados por Dios. Y cuando uno se encuentra con el verdadero amor de Cristo, o sea, no es solo como ese amor que
que te da alguna cosa material, como lo que uno vivió en su vida. Quizás uno vivió que la mamá lo cuidaba, le hacía los gustos, quizás el papá, no sé, le llevaba lo que necesitaba, o que de lo poco que tenían de repente entregaban eso para mostrarnos su amor. Pero cuando uno se da cuenta que Dios entregó lo mejor que tenía y uno se da cuenta del amor derramado en la cruz, uno dice, aquí no hay amor más grande, porque yo siendo como era, Cristo me escogió y me amó. Y eso es, a uno lo impacta y uno realmente, eso hace que uno diga, no, yo soy realmente hijo de Dios. Es increíble eso, increíble como saber que el amor de Dios, ¿cierto? El ya ser escogido, como Dios nos ama, como derramó su misericordia, como Él nos ve, ¿cierto? Yo creo que Dios nos escogió y solamente para hacernos bien. Muchas veces vivimos situaciones que son fuertes y a lo mejor usted está en su casa y tiene a lo mejor una dificultad, un problema que a lo mejor no tiene explicación y a lo mejor es el momento de que Dios está tocando su puerta. Sí. Pero estas situaciones siempre, por lo menos yo en mi vida lo he visto así. Los momentos más difíciles, más fuertes, han sido los que me han traído a Dios, han sido de bendición. Y en este caminar con Dios, buscar y encontrar la identidad de quién soy, que soy cierto amado, que soy, que Dios me santificó, que Dios me limpió, que ya no soy lo que los demás dicen, sino que yo me veo como Dios me ve, bienaventurado, bendecido, amado por Dios. Y Dios también nos corona, dice su palabra, de favores. Él nos va llenando, nos va, no tan solo de cosas materiales, va llenando nuestro corazón, nos va dando paz, nos sacia internamente. Yo creo que esto es como una frase que uno puede ver en todas partes. Lo ve en stickers, lo ve en agenda, lo ve en internet, lo ve en la micro a veces que rayan o en las murallas. Y dice, Dios te ama, ¿cierto? Es como una frase que se ve en todas partes. Pero es algo como tan básico que entiendo por qué siempre la usamos. Como lo digo en general porque a mí me toca ver de repente a las personas nuevas que van llegando y es como uno la saluda y le dice, recuerda que Dios te ama. Porque es como lo principal, pues uno cuando entiende que Dios te ama, como decía la hermana Yeru, a pesar de mí, a pesar de lo que pude haber hecho, a pesar de lo que me pudieron haber hecho, a pesar de lo herido que puedo estar, a pesar de muchas cosas, y Dios me ama y decidió amarme, es realmente impactante y algo que entra como una flecha al corazón. Uno inicialmente, no, cuando nos dicen esa frase, Dios te ama, es como, suena incluso como, no sé, como cliché, ¿cierto? Sí. Pero cuando después Dios va ahondando en nuestras vidas, ahí empiezas a comprender que Dios realmente nos ama. Sí, porque hay algo que uno cuando no conoce a Cristo le cuesta como verse malo. Le cuesta verse que uno es como de pronto el villano, uno siempre se ve como víctima. Entonces, cuando uno después entiende que uno es el malo y que aún así Dios te ama, eso yo creo que es como lo que choca, lo que llega como a romper un poco las estructuras dentro de nosotros mismos. Y yo creo que es como lo principal cuando uno entra en este camino con el Señor, es lo primero que impacta, pues el amor de Dios. El amor de Dios a pesar de lo que pude haber hecho, a pesar de cuando uno ya entiende que es pecador. Entonces, creo que es algo muy grande, quizá una frase muy simple, muy usada, pero es muy grande. Dios te ama. Bueno, la siguiente palabra está en Isaías 43:1, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto es, soy redimido. Esa es mi palabra. Esa es su palabra. Es mi palabra, sí, totalmente. Es mi palabra porque en un periodo difícil de mi vida, donde estaba con muchas situaciones fuertes, donde me sentía totalmente, el diablo venía a culparnos de muchas cosas, venía a culparme, sin saber, pensando incluso que Dios no me amaba. Y llegó esa palabra en un momento fuerte de mi vida. Y Dios me dijo, mío eres tú, yo te redimí, yo te compré, yo pagué por ti. Entonces, el saberse amado, el saberse que le pertenecemos al Señor,
nos viene a dar una libertad, y todas esas voces, todos esos que nos hablan al oído, ¿cierto? Tienen que huir, porque uno empieza a tomar la identidad del Señor. Yo creo que la identidad es lo más importante que tenemos. Por ejemplo, no sé, ¿cierto? En Lucas 4 habla de Jesús cuando el diablo viene, Sí. ¿cierto? Y viene a El tocar Hijo su de identidad. Pero él sabía quién era, él sabía de dónde venía, quién era su padre. Había una comunión con el Señor. Por lo tanto, todas esas voces o todas las tentaciones que vinieron no pudieron tocarlo. El diablo tuvo que huir. Sí. Y así muchas veces estamos tanto tiempo, hermano, en esta situación, con cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, sintiéndonos culpables, hasta que aprendemos que Dios ya nos lavó, Dios nos limpió, que le pertenecemos. Y ahí tienen que huir. Y ahí empezamos a conocer la libertad en el Señor. Mientras no seamos libres, el diablo nos tiene oprimidos. No sabemos quiénes somos, qué identidad, los beneficios que tenemos en el Señor. Sí, amén. Recordaba ahora una palabra que a mí me impacta mucho. Todas me impactan, pero esta es como Impactante. es como precisa para este momento. Como hablaba el hermano, uno cuando se sabe que uno fue comprado y uno entiende que antes era esclavo. Uno entiende que uno era esclavo del pecado y que uno no sabía. Y cuando Cristo viene a mostrarte tu condición y te dice, mira, tú eres esclavo, las tinieblas están sobre ti y tú eres esto, como decía la hermana Javiera, cuando uno no se ve como malo, uno se ve como, no, yo no soy tan malo como el que está al lado mío, yo no soy tan malo como yo nunca he hecho este tipo de pecado. Pero hay una palabra que está en el Antiguo Testamento que es cuando estaban los esclavos y el Señor lo va a comprar. Y después el esclavo, ¿cierto? Ese siervo dice, no, yo me quiero quedar con mi Señor porque mi Señor ha sido tan bueno que yo me voy a quedar para siempre con Él. Y esa palabra para mí es muy especial porque yo estaba en esa condición de esclava del pecado. Sí. Pero Cristo me dice, yo te compré, yo te redimí, yo te puse nombre, yo te di una identidad nueva, te di nuevas vestiduras, te hice de nuevo, eres una nueva criatura. Y esa ni siquiera es como una nueva oportunidad, es como que es nacer realmente de nuevo. Cuando yo me di cuenta que Cristo me compró y me libertó del pecado, me sacó de esa esclavitud, yo dije, no, yo soy de Él. Yo me voy a quedar con este Señor para siempre. Y espero en el Señor que Él me siga ayudando cada día a cumplir esa palabra, porque cuando uno no es solo que ya Dios te toma, te escoge y te hace nacer de nuevo y te deja ahí, como ya ahora crece tú y ve cómo lo haces, sino que Dios se preocupa tanto, es un Padre tan bueno que Él empieza a hacerte crecer y te va liberando y te va mostrando y se te va revelando todo como Él quiere que tú seas, quién seas y para dónde también te lleva. Así que es glorioso ver cómo Dios se preocupa de todo, como un Padre bueno. Yo creo que es un hermoso ejemplo el que da nuestra hermana Yeru, ¿cierto? Cómo Cristo nos compra y aún nos da esa libertad de decir, ya me limpiaste, ya me sanaste, y a lo mejor muchos llegan así, llegan por el milagro, llegan a lo mejor por los panes y los peces y luego se van. Pero los que han conocido al Señor, los que han gustado, ¿cierto?, de Él, es distinto, porque aunque a veces la palabra sea dura, ¿cierto?, sea fuerte, y si amamos a nuestro Señor, conocemos que nuestro Padre siempre a lo mejor nos corrige, pero es porque nos ama. Aunque sea fuerte, ¿cierto?, la corrección, la palabra, ¿a dónde iremos? Como dijo Pedro, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Lo disfrutamos, yo creo que cada uno de nosotros en los cultos, en las reuniones que hacemos, cada vez hay una palabra que nos toca, ¿cierto? Toca nuestra alma se alimenta, nuestro espíritu se goza. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a encontrar esta libertad que hoy tenemos? Sí, también encuentro hermoso el ejemplo que daba de la palabra que daba la Yeru. Es hasta uno hablar de esto, porque uno ya tiene, como decía el hermano, llevo 18 años, yo debo andar por ahí también, 18, 19 años también.
Entonces uno ya sabe estas cosas, las tiene un poco como internalizadas, pero hablarlas es como que uno siente cómo se va llenando el corazón. Me recuerdo también de la palabra del hijo pródigo, porque el hijo cuando volvió, el padre ya lo perdonó, lo abrazó porque lo amaba, porque era su hijo, pero además le cambió las vestiduras, pues además le dio un anillo, o sea, fue más allá. O sea, yo veo y yo digo, sí, Dios te ama, Dios me ama, pero aparte de eso, Él quiere cambiarte. Pues, a veces no valoramos lo que el padre nos da, por eso el hijo pródigo se fue. Por eso se fue, pues. Y claro, pues y aun cuando el hijo despreció al padre, ¿cierto? Que es como lo que muchas veces pasa en muchas ocasiones, el padre aún lo perdonó y hizo fiesta cuando volvió, pues hizo fiesta, le cambió la ropa sucia, le dio un anillo de honra. Entonces le devolvió la autoridad. Y le devolvió la autoridad. Entonces es esto, no es tan solo que ya Dios te ama y listo y te creó y te quiere dar una buena vida, sino que quiere cambiarte la ropa sucia, quiere darte autoridad, quiere darte un anillo de honra. Es más que solo, no son palabras, pues. Él de verdad lo demuestra y lo demostró con hechos cuando fue a la cruz. Yo cuando venía para acá, justamente venía pensando en el programa y en las palabras y en todo lo que íbamos a hablar. Y Dios también me hablaba del hijo pródigo, pero me gusta mucho cuando dice volviendo en sí, porque él era hijo. Aunque se haya ido donde se haya ido, él era hijo. Entonces él volviendo en sí, dice la palabra, o sea, él recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo tengo un papá que tiene de todo en su casa, que hasta la persona que le trabaja está bien. Entonces yo pensaba eso también en la identidad que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos nuestra identidad clara y cuando se nos ha revelado esto, quizás nosotros nos podemos deslizar, podemos de repente apartarnos un poco de la voluntad, pero siempre está ahí el Espíritu Santo recordándonos, tú eres hijo, vuelve en sí. Y eso es súper importante que nosotros lo tengamos claro y le digamos, independiente del lugar donde estemos, es como vuelve en sí, tú eres hijo, tú eres escogido, tú eres redimido, tú eres amado. No es necesario que estés aquí en Los Cerdos. Sí. Tú tienes un padre que lo tiene todo. Increíble eso, pero porque aún siendo hijos podemos ser confundidos. Sí. Él sabía que era hijo, pero en su mente él quería hacer otras cosas, quería alejarse del padre, quería disfrutar, ya no estar más ahí en una cobertura, ¿cierto?, que era total. Y por eso muchas veces Dios permite esto y es necesario que salgan, que vean que no hay nadie que nos va a amar como el Señor, po. Porque claro, somos confundidos, pero es porque el diablo quiere destruirnos, po. Sí. Por eso nos saca y avergonzarnos, porque eso fue lo que pasó al hijo pródigo, fue avergonzado. Sí. Hasta que volvió en sí. Pero aún este personaje tenía una identidad, pues, tenía la identidad de hijo. Y como decían ustedes, él sabía que era hijo, pues, y por eso el enemigo, ¿cierto?, siempre viene como a atacar en esta área. Pues lo primero que viene a hacer es como intentarnos hacernos dudar de lo que somos, pues, de lo que Cristo ya nos entregó. Quiero leer otra palabra que está en 2 Corintios 5:15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, somos restaurados. Yo creo que, bueno, yo sé que aquí mi hermano tiene un testimonio también de restauración, ¿cierto? Un testimonio de restauración fuerte. Yo cuando veía en esto pensaba, porque en mi casa también en un momento estuvo destruida. Como les decía, yo llegué, mi familia estaba destruida, llegué con muchos problemas de autoestima por lo mismo. Y vi la restauración de Dios, conozco lo que es que Dios te restaure. Y vi la restauración del matrimonio de mis padres también, vi la restauración de ellos propia también, vi la restauración mía propia, vi la restauración como familia, ¿cierto? Yo sé que aquí mi hermano también tuvo un testimonio de restauración, ¿cierto? Aún cuando ya estaba en Cristo, porque sí está la restauración de cuando uno llega al Señor y Dios te restaura.
las cosas que quizás pasaste antes. Pero aun cuando estamos en Cristo pasan cosas, suceden cosas y de pronto nos vemos un poco en el suelo a veces y Dios aún así viene y restaura. Sí, yo en un proceso fuerte que tuve con el Señor, consecuencia de uno mismo, de unas malas decisiones, ¿cierto? Uno tiene que vivir y estar muchas veces en el piso. Yo lo único que decía cuando estaba en ese momento tan fuerte, sabía que la palabra nos enseña que fuera de él nada podemos hacer. Po. Su palabra dice que él es la vid y nosotros los pámpanos. O sea, lo único que yo hice en ese tiempo fuerte fue quedarme, y a los hermanos siempre le digo, como una estrella de mar en la roca. No me solté. Agarrado por varios años hasta que Dios me restauró, hasta que Dios me limpió, porque en realidad no había conocido bien al Señor. Tenía cosas que a lo mejor estaban ahí y que no estaban bien, y es necesario que muchas veces el Señor nos lleve a piso. Nos lleve a piso, nos limpie. Recuerdo un sueño después de todo este proceso que había vivido de varios años, donde Dios me dijo, ahora estás limpio. Y es porque hay cosas a lo mejor de la infancia que Dios tuvo que sanar, cosas que tuvo que restaurar, sacar los miedos, limpiarnos. Y luego el Señor, después que hizo todo eso, viene y nos levanta. Pero primero hay un proceso, dice que él abate y también enaltece. Amén. Pero hay que soportar ese abatimiento, hay que estar ahí. Así que Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha bendecido, me ha añadido, me ha dado de todo, no me puedo quejar. Ahora tiene hasta terreno. Así dicen. Amén. Sí, ha sido bendecido, mi hermano. Sí, muy bendecido. Pensaba en una palabra que es cuando dice que cuando llega el Señor encuentra toda la casa así desordenada, fea, cochina, destartalada. Y yo creo que todos llegamos de esa forma. Por más que uno diga, no, yo no soy tan malo como el otro, siempre cuando Dios empieza a meterse un poquito más profundo en el corazón, nos empieza a mostrar cómo estamos. Nos empieza a mostrar todas esas áreas, todas esas habitaciones de la casa, y realmente uno necesita ser restaurado. Creo que es importante para que uno realmente, como decía el hermano, esté como esa estrella ahí pegado en la roca, que uno se cimienta en la roca. Es necesario que uno le diga al Señor, Señor, esta es mi vida, o sea, esto es lo que te presento. Hay que ser sinceros delante de Él. Hay que ser sinceros delante de Dios y decirle, Señor, mira, esta es en mi área financiera, mi área amorosa, mi área familiar, y necesito que tú la transformes. Y Dios realmente restaura lo que nosotros hicimos mal. Hay una palabra en Eclesiastés que dice, en Eclesiastés creo que está, que dice lo que fue, ya pasó, y Dios restaura, ¿cierto?, lo que pasó. Y realmente Dios restaura todo eso que nosotros quizás hicimos y nosotros podemos decir, ay, que no estaba con Dios, pero Dios lo restaura. Sí. Y Dios va trayendo vida sobre toda esa muerte que había y ordena la casa y la deja limpiecita, bonita. Y ahí también depende de nosotros mantenerla después. Porque la palabra también dice que después el que estaba ahí y el que desordenó toda la casa, intenta volver a la casa para volverla a desordenar. Pero ahí tenemos que estar nosotros diciendo, no, yo quiero mantener mi casa ordenada, quiero guardar esta restauración que quizás me costó lágrimas, me costó corrección, me costó pedir perdón, me costó quizás pisar mi orgullo, que Dios transformara, quebrara, y me costó, entre comillas, entregarme, porque Dios también es quien lo hace todo. Así que yo creo que eso es como también Dios siempre restaura. Dios no edifica sobre ruina o sobre algo que está mal hecho. Dios tiene que sacar para edificar algo que sea firme en la roca. Así que Dios siempre restaura. Pensaba en eso, lo que dice usted, que Dios siempre restaura, pero muchas veces no nos vemos destruidos. Es tanto nuestra ceguera, nuestro orgullo, no sé cómo decirlo, que no vemos que estamos destruidos y que todo lo que hacemos lo hacemos mal. Y a todo lo que tocamos lo destruimos. Y es por eso necesario reconocernos, porque el Señor da señales, da señales. Hay cosas evidentes que están pasando a lo mejor en nuestra casa, en nuestro trabajo, que no están funcionando, que no sé, que en la casa a lo mejor pueden haber situaciones fuertes. Démonos cuenta, y es decir, porque también podemos echarle la culpa al otro.
que el otro siempre es. Pero cuando reconocemos, cuando sabemos que no estamos bien delante de Dios, que necesitamos que Dios nos haga nuevamente, ahí es cuando empieza la nueva vida en Cristo. Y esa es la que no debemos dejar de gustar. Hemos gustado de su gracia. No debemos desperdiciarla. Amén. Sí, a mí me pasó eso, como les contaba, yo como llegué tan niña al camino de Dios, hay muchas cosas que yo no hice, pero sin embargo hay muchas cosas que a mí me pasaron o que me hicieron. Entonces yo por mucho tiempo fui creciendo y me pasó esto de que me costaba mucho verme pecadora, porque como les decía, hay tantas cosas en las que no, gracias a Dios, Dios me guardó. Entonces llegó un momento en el que yo tuve que decirle, Señor, confróntame con mi maldad, pues yo necesito verme mala porque si no nunca iba a haber un arrepentimiento. Y es lo que le digo yo a los jovencitos hoy día, porque yo ahora estoy trabajando con los jóvenes más chiquititos, que están recién, ¿cierto?, entrando en esto, y hay muchos, si es que no todos, que crecieron también en la iglesia, algunos que desde el vientre de la mamá que están aquí en la iglesia. Entonces uno los ve y uno dice, pucha, quizás todavía no han tenido su encuentro con Dios, porque a uno le pasa eso, pues que como hay tantas cosas que no ha hecho, a uno no, le cuesta verse malo. Pero yo le dije una vez al Señor, pues muéstrame que yo vengo con esta raíz de maldad, pues. Yo vengo de adentro, soy mala de adentro. Entonces necesito que me muestres eso para poder yo arrepentirme, para poder yo tener verdaderamente este encuentro contigo. Y el Señor así lo hizo, así lo hizo. Yo justo el otro día me tocó compartir un tema con los jóvenes más grandes y le decía esto, pues a lo mejor ustedes todavía no han conocido al Señor. Y mientras a lo mejor conocen al Dios de sus papás, les decía yo, pero Dios tiene que ser nuestro Dios personal, po. Sí. Dejar que Dios, y yo le decía, pídale que Dios se muestre en sus vidas, po. Como decía nuestra hermana, mientras uno no le diga, Señor, escudriña mi corazón y pruébame, ahí es cuando Dios muestra nuestra maldad, po. Sí. Y cuando la muestra es fuerte. Y ahí puede ver realmente un quebrantamiento, una conversión, una restauración y todo lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Y bueno, para ir terminando ya, cerrando este programa, nos queda el último punto, que es tengo propósito, amén. Está en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano, como les decíamos, ¿cierto? Este plan trazado para que pudiéramos conocerle, y aún más Dios nos proyecta, ¿cierto?, de aquí hacia adelante. No es que nosotros llegamos a Cristo, nos restauró y aquí quedamos. Pues Él siempre nos está proyectando más a cumplir propósitos, a poder, ¿cierto?, ser útiles en Él también. Siempre Dios nos está desafiando. Sí. Nos desafía a cosas nuevas. Y yo veía eso, en la palabra anterior hablaba de esto. Y veía cómo uno, cuando Dios nos empieza a limpiar, nos empieza a restaurar, lo único que quiere hacer en agradecimiento a todo lo que hace el Señor en nuestra vida es servir, es servirle. Y mientras uno está sirviendo, también le decía a los jóvenes, que muchas veces nosotros no estamos en nada. Entonces solo nos ensimismamos, estamos en nuestros problemas, pero cuando nosotros somos agradecidos, ¿cierto? Dios nos da propósito para servir en su casa, en el reino, para poder extendernos, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a trabajar ahí, en la obra del Señor, en cualquiera de las áreas, cuando lo hacemos, Dios se preocupa de nuestras vidas, po. Se preocupa de nuestra casa, de nuestra economía. El Señor se preocupa de todo. Así que yo he visto eso del Señor. Sí, sí, amén. Dios, como decía mi hermano, siempre nos está desafiando el Señor. De pronto uno pasa tiempo en los que está como tranquilito, pero ligerito ya Dios empieza como a revolotear el nido, como ya, porque tengo más cosas contigo, todavía falta. La Yero se fue a vivir a otra comuna, ¿cierto, Yero? Tú sí. Eras de aquí de Talca, la Yero se fue porque Dios la proyectó para otro lado. Sí, bueno, la palabra dice que somos como el viento, entonces podemos ser llevados a cualquier lugar, pero como hablaban del propósito, yo siempre lo pienso como, igual pienso en la parte psicológica de esto, pues de cómo uno construye la identidad, y veo cómo las generaciones actuales no tienen proyección de vida, no tienen metas.
Si uno les pregunta, a ellos les cuesta mucho pensar qué van a hacer o invertir su juventud o su tiempo, todo para lograr un propósito, lograr una meta. Y pensaba en esto de cómo Dios es tan bueno que Él va haciendo todo, nos da una identidad, pero no para dejarnos como sentados en la silla, así como ya tú ahora vienes a los cultos, yo te rescaté y ahora te quedas acá. Sino que en realidad Dios necesita obreros. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Él te llama para capacitarte y para que tú después salgas a dar de gracia lo que tú por gracia recibiste. Ya sea a través de una empresa, de un llamado ministerial, ya sea a través de lo que Dios vaya proyectando con cada una de nuestras vidas, pero Dios siempre es un Dios creativo y provechoso. Dios toma para invertir en nuestras vidas y para poder desarrollarnos, para cumplir un propósito. O sea, todos tenemos un propósito que en la medida en que nosotros vayamos dejando que el alfarero ahí vaya moldeando el vaso, vamos a ser útiles en sus manos y vamos a ser útiles para el reino. Y yo creo que una de las cosas que uno más anhela es como que el Señor lleguemos ahí delante de su presencia y nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque en realidad esa es nuestra meta principal, ese es nuestro propósito primero, llegar a verlo a Él, ser salvos y terminar la carrera. Y en el camino, en el trayecto, Dios nos va poniendo propósitos aquí en la tierra para extender el reino. Y yo creo que eso también es muy importante, que uno entienda que el propósito no es para mí mismo, no es para yo crecer, para yo ser alguien, para yo ser importante, sino es para Él, es para extender el reino, es para glorificarlo, es para dar a conocer su nombre. Y de ahí es donde Dios nos proyecta en distintas cosas que a lo mejor ninguno de nosotros pensó que un día iba a estar acá en este programa. Pero también entendemos por qué Dios nos puso acá y para qué lo estamos haciendo. La identidad en Cristo, que es el tema que hoy estamos viendo, es la base, yo creo, de todo el cristiano. Sí. Mientras no tengamos esta identidad, esta pertenencia, ¿cierto?, en el Señor, andaremos dando vueltas solamente. Pero cuando tenemos nuestra identidad clara, cuando nos vemos bendecidos, cuando sabemos que el Señor nos santifica, que el Señor nos da propósito, cada uno de nosotros se acerca al Señor, quiere servirle en lo que sea, porque tiene un corazón agradecido. Yo así lo he visto. Yo cada vez que me dispongo, en cualquiera del área, incluso para mí el estar aquí era como difícil, pero dije: ya, Señor, tú me darás las habilidades. Pero cuando uno se dispone en cualquier cosa para el Señor pone todo, pone la bendición, añade, pone el respaldo. Solo uno sea agradecido, Dios va haciendo la obra en uno. Sí, pensaba, mientras hablaba Yeru, pensaba, claro, porque este tema es de lo primero que está siendo atacado afuera en el mundo. Pues ahora vemos que no saben quiénes son, pues, no saben lo que son, no saben, se identifican con animales. Hay muchas corrientes. Hay muchas corrientes porque realmente no tienen bases, pues no. Y esa base viene desde la casa. A lo mejor hoy día no vamos a ver esto, pero viene desde la casa, no nuestra identidad, ¿cierto? Porque son los padres los que tienen que rayar la cancha. Y hoy vemos muchas familias, obviamente, que si no tienen al Señor, deja que, no sé, que el celular, la tele o muchas cosas críen y le enseñen a nuestros hijos, que lo enseñan con mentiras, no con una identidad clara de quiénes son y quiénes van a ser y lo que tienen que hacer. Afuera realmente ya no podemos encontrar identidad, pues no hay nadie que sepa quién es. Yo pensaba en la Javiera que hubiera sido si no hubiera llegado el Señor a mi vida. Y realmente no es nada comparado a lo que Dios me puede proyectar. Como decía mi hermano, jamás me habría parado frente a una cámara a hablar con un micrófono aquí, sabiendo que más gente va a ver esto. Nunca podría haberlo hecho, pero el Señor ahí también a uno lo va desafiando, como decíamos, lo va capacitando, le va dando propósito y nos va encaminando a donde Él nos quiere llevar al final.
Bueno, creo que es un tema que ha sido muy bueno hablarlo hoy día. Sí. Vamos a Sí. pedir la parte 2. Vamos a pedir la parte 2. Podríamos seguir, hay muchos más versículos. No, yo solo quiero decirle a quienes nos están escuchando en este día, decirles que si usted aún no encuentra su identidad o no tiene su identidad clara en el Señor, búsquela. Deje que todos esos pajarillos que están revoloteando en su mente o todas las mentiras, si alguna vez se vio como hijo y ahora el enemigo ya lo está confundiendo, busque del Señor, que el Señor le dé esa identidad clara. Usted debe creer, porque todo esto es por fe. Debo creer que soy amado, debo creer que Él ya me santificó, que hizo una obra, que tengo propósito, que no soy cualquier persona. Soy un hijo, tengo herencia. Es por eso que si usted en este día está en su casa con dudas, con situaciones, véase como hija, como heredera, no como alguien que está afuera, que el Señor no la ama, sino que Dios ya nos dio todo. Amén. Amén. Palabras para finalizar. Palabras para finalizar de las que ahí nos deja el hermano. Creo que esto es muy importante tenerlo claro en el Señor. Si quizá no se ha revelado aún completamente la identidad, si quizás se han creído mentiras, ¿cierto? Porque el diablo es experto en lanzar dardos en esta área. Quizás si has dudado del amor de Dios por situaciones que quizás uno vive, que quizás estás viviendo, si quizás sientes que no has sido perdonado del todo, si hay cosas ahí en el corazón que todavía no has entregado para restaurar, o quizás estás viendo situaciones destruidas en tu vida, Dios puede hacerlo, Dios quiere hacerlo, y quizás este mismo programa es el empuje que Dios quiere que tú hoy tengas en tu vida para poder decirle: Señor, muéstrame quién soy en ti, muéstrame que soy tu hijo, que soy tu hija, que soy redimida, que tú me compraste, que ya no soy de las tinieblas, que puedes restaurarme, aún si estoy apartado, tú puedes volver y volver a traerme. Si estás sin un propósito, si no sabes para dónde va la micro, como se dice, Dios tiene un propósito para ti, tiene un propósito para glorificarse a través de tu vida, y eso. Amén, amén. Bueno, glorioso el tema con el que pudimos abrir, ¿cierto? Llevábamos harto tiempo sin grabar, pero gracias al Señor ya nos permite estar de nuevo aquí compartiendo, hablando de su palabra. Y les recuerdo a todos los que nos están mirando que puedan estarse conectando, porque vamos a hablar de muchos temas más, tenemos programa para rato. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales, MDV, aquí como está ahí, MDV Talca. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, en el WhatsApp que salía al principio, que va a volver ahí a aparecer en pantalla. De todas las formas nos pueden contactar, pueden ahí estar siguiendo la página, enterándose de todas las cosas nuevas que vamos a ir subiendo, los cultos, los programas, ver los programas anteriores también que estuvieron muy buenos, ¿cierto? En otra ocasión. Les invito entonces que puedan estar ahí conectados con nosotros, que vamos a estar ahí compartiendo palabra en cada programa, y los dejo invitados. Nos vemos en una próxima ocasión.